Bienvenidos todos, qué bueno que están aquí, los que ven este programa, sean bienvenidos. Esperamos que el Señor edifique en sus vidas, de todos los que están aquí, de los que están viendo el programa, que el Señor abundantemente les supla toda necesidad. Quiero decirle algo, que yo estaba escuchando un mensaje. A mí me gusta oír muchas cosas y me gusta leer libros y cosas así, siempre me llama mucho la atención. Y escuché un mensaje de una persona y esa persona decía: la gente ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe lo que tiene que hacer para tener un buen resultado en la vida. Por decir algo, la esposa ya sabe lo que tiene que hacer para tener una buena relación con su esposo. El esposo ya sabe lo que tiene que hacer para tener una buena relación con su esposa. Los hijos ya saben lo que tienen que hacer para tener una buena relación con sus padres. ¿A poco no? O sea, ya sabemos qué tenemos que hacer. Entonces dice, el problema no es conocimiento o saber, el problema es que no quieren hacer aquello. Y yo me quedé pensando en eso, porque no todo lo que escucho digo que así es, o sea, lo tengo que filtrar por lo que la palabra de Dios dice, y yo le invito a hacer lo mismo. Cada vez que escuche algo, usted fíltrelo por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay muchos mensajes en las redes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y la gente los toma y los aplica en su vida, ¿verdad? Como ese que muy común que dice, ¿verdad? Naciste para ser feliz, no para ser perfecto. Y la gente dice, sí, lo pone ahí, nací para ser feliz, no para ser perfecto. Pero Dios dice en su palabra, sed perfectos. Entonces eso destruye ese otro mensaje y la gente como quiera sigue oyendo ese mensaje. Entonces no todo lo que oímos le tenemos que poner, aceptar como una verdad. Hay cosas que tenemos que tirar como basura. Hay mucha basura corriendo en las redes. Y si uno no tiene un filtro, que es la palabra de Dios, entonces uno se va a llenar de basura. Uno tiene que aprender a tirar toda esa basura. Y lo que esta persona estaba diciendo, toda la gente ya sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere hacerlo. Y yo me quedé pensando en eso y captó mi atención ese pensamiento. Y en oración preguntando al Señor, yo no creo que esto sea verdad, dije yo. Yo creo que la gente sí quiere. Que no pueda es otra cosa. Porque nosotros, oye, ¿quién no quiere tener una buena relación con su esposa? Pues todos queremos eso. Bueno, los que somos normales, ¿verdad? Cuando no, bueno, si no quiere tener una buena relación con su, oye, eso es algo anormal, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Oye, no, yo siempre quiero estar peleado con mis papás. ¿A poco es cierto que los hijos quieren estar peleados? Claro que no, quieren tener una relación armoniosa, pero no es que no quieran, no pueden. Entonces hay muchas cosas de las que nos encontramos en la vida que no podemos hacerlo. No es que no querramos, sino que no podemos. Yo no sé si le pasa eso. Hay gente que dice, bueno, tengo que cambiar mi alimentación por cuestión de salud. ¿Quiere hacerlo? Sí quiere. No puede, pero sí quiere. ¿A poco no es cierto? Las que quisieran ponerse un vestido más, ¿cómo se dice? Digo, no quiero molestar a nadie, pues, porque es un tema que luego, ay, el pastor, ¿para qué decía eso? Lo dijo por mí, ¿verdad? Pero no es que uno no quiera, sino que a veces no puede, ¿sí? Y no lo estoy diciendo como una vía, como, no, bueno, pues ya el pastor dijo que no se puede, pues ya ni modo. No, a donde voy yo es que hay un tema espiritual detrás de esto. Sí, hay un tema espiritual detrás de esto que es el que yo quiero abordar en esta mañana, en el tiempo que me den para compartir. Porque la palabra de Dios dice que desde un principio que Dios creó los cielos y la tierra y que puso al hombre
en la tierra, le dijo algo muy importante. Está ahí en el libro de Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 1 y versículo número 28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa palabra señoread es en la cual yo me quiero enfocar. Hay mucho más que estudiar de ese versículo, pero me quiero enfocar en esa palabra señoread. Esa palabra señoread quiere decir dominar, ¿sí? Esa palabra quiere decir dominar, ¿sí? Dominen, en otras palabras, dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el deseo y el propósito de Dios en su corazón para cada uno de nosotros es que podamos ejercer dominio. En otras palabras, que podamos tener control. En otras palabras, que podamos poder. Que sí podamos, ¿verdad? Ese es el deseo en el corazón de Dios. El hombre en sí, como humanidad, nos hemos confundido ese punto, ¿no? Y nosotros queremos dominar, pero queremos dominar personas. Queremos dominar a la esposa, queremos dominar a los hijos, queremos dominar a los empleados, pero Dios nunca habló de dominar hacia personas. Dice que Él habló acerca de dominar a los peces, a las aves, a las bestias que se mueven en la tierra. O sea, el dominio es sobre la creación, ¿sí? Pero no sobre el hombre. Nunca Dios dijo domina al hombre. Eso no es bíblico, eso no proviene de Dios. Y cuando uno quiere ejercer el dominio sobre otra persona, controlar a otra persona, uno se está desgastando, porque eso es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Yo no puedo controlar a mi esposa. Ese no está en el propósito de Dios para mí, que yo la domine a ella. Yo tengo que servirla, y ella, en un acto de obediencia a la palabra de Dios, ella se somete al liderazgo, ¿sí? Pero es un acto de voluntario. Por eso la palabra de Dios habla de eso. Maridos, amen a sus mujeres, cuídenlas, protégenlas, todo lo que tenemos que hacer. Y mujeres, sométanse a aquel que las está amando, que las está cuidando, que las está respetando y que está haciendo todo aquello, ¿verdad? Así es como funciona. Entonces, no es que el hombre domine a la mujer o que la mujer domine al hombre. Todo acto de dominio de un ser humano sobre otro no es algo que Dios aprueba. Entonces, Dios les entregó al hombre, le entregó esa capacidad para dominar, ¿sí? En otras palabras, señoread, en el original, yo no soy estudioso del hebreo ni mucho menos, pero a veces cuando estudia uno un tema, al irlo buscando uno encuentra los orígenes, y dice ahí que esa palabra señoread es que Dios les dio el reino sobre aquello, o sea, el poder tener el gobierno sobre aquello, ¿sí? Entonces viene el periodo o la etapa que conocemos como la caída. Eva toma del fruto prohibido, le da a su marido, comen los dos, caen, son expulsados del jardín, del huerto del Edén, y entonces pierden la capacidad de dominar, ¿sí? Pierden el reino. Entonces ellos perdieron el reino, y lo perdieron por miles de años, ¿sí? Hasta que llega Jesús a restaurar todas las cosas. Entonces, ¿qué era la restauración? Volverles a ellos el poder dominar sobre las cosas. Por eso dice Jesús, cuando Él llega, por aquí lo escribí, en Lucas capítulo 12 y versículo 32, una de las cosas que Jesús les dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Al Padre le ha placido darles el dominio. ¿A quién le estaba hablando? A una manada pequeña. ¿Quién era esa manada pequeña? Aquellos que habían creído en Jesús. A esos que habían creído en Jesús les estaba dando una capacidad, un poder que perdió Adán y Eva en aquel momento, cuando el pecado. Pero cuando ellos se reconcilian con Dios, ellos vuelven a tomar el control y vuelven a tomar el dominio, ¿sí? Es por eso que
Pablo expresa, ¿no? Ahí en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es dominio, eso es reino, eso es poseer el reino. Es decir, nada me va, y él lo dice, ¿verdad? Dice, nada me va a dominar, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O sea, él está hablando acerca de un hombre completamente en control de todas las cosas, ¿cómo se llama?, que podían afectar su ser. Dominando, ¿sí? En otras palabras. Entonces, por esa razón yo me quedo pensando que todas esas cosas que dicen, que la gente sí sabe cómo hacer las cosas, sí sabe qué hacer, pero no quiere. Yo creo que muchas veces no quiere. Mucha gente se quedó queriendo hacer cosas y no pudo hacerlas, porque le faltó un ingrediente muy, muy importante, ¿sí? Y ese ingrediente importante es que hay una explicación espiritual. Dice la Escritura, por ejemplo, le puedo leer Isaías 40, yo le hablaba de esa cita hace unos días. O sea, tiene que ver con algo sobrenatural, no es algo natural, ¿sí? Nosotros somos seres espirituales, ¿sí? Anteriormente, antes de venir a Cristo, dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Y cuando venimos a Cristo, cuando conocemos a Cristo, Él nos dio vida, ¿sí? Nos dio vida a nuestro espíritu, entonces nuestro espíritu cobra vida. Y ese espíritu es al que Jesús le estaba diciendo, no temas, manada pequeña, porque a ti se te ha dado, ¿sí?, el reino, ¿sí? A Él le ha placido, a Dios le ha placido, porque ha sido porque Él ha querido darle el reino, darle el poder para dominar sobre circunstancias, sobre situaciones, no sobre personas. Y entonces ahí le leía en Isaías 40, 29, vea lo que dice aquí, Isaías 40, 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso no puede ser más que algo sobrenatural. Si usted no tiene ninguna fuerza y de repente vuelve a tener, ¿eso qué es? Es algo sobrenatural, es algo que viene de Dios. Viene a darnos fuerzas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Cómo puede ser eso posible? Si cuando sube las escaleras usted queda con un pulmón adentro y uno afuera. O sea, es algo sobrenatural. O sea, el hecho, no estoy hablando solamente de un aspecto físico, que pudiera también, cuando uno ve la carrera que pegó Elías, cuando estaba aquel tiempo de la sequía, y que corrió y dice que iba delante de los caballos, y corrió, no sé cuántos kilómetros corrió Elías más velozmente que los caballos. Sí, eso es algo sobrenatural, ¿no? Que pudiéramos decir es una aplicación de lo que podemos ver ahí. Y no nos dice eso para que hagamos hazañas deportivas o cuestión de ese tipo, ¿verdad? Nos está hablando acerca de algo sobrenatural que viene con nosotros. A veces la gente dice, yo ya me cansé de esto, ya no más. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si sabes que ha sido duro, la espera ha sido dramática o ha sido de mucho cansancio, mucha paciencia, pero aún como quiera el Señor me da fuerzas para seguir esperando porque voy a ver la victoria. Porque Él nos ha dicho que vamos a ser victoriosos, vencedores, ¿sí? Vamos a ir de victoria en victoria, ¿sí? De triunfo en triunfo. ¿Cómo va a ser eso posible? Solamente eso tiene que ver con algo sobrenatural. En nuestras fuerzas no es posible. Entonces, cuando uno viene a Cristo, uno recibe la salvación, uno entiende que por causa del Espíritu Santo que nos convence que nuestra vida estaba equivocada, estábamos mal, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de actuar, que los deseos que nos motivaban eran incorrectos, y entonces el Espíritu Santo nos convence que estábamos mal. Y nos dice también que todo eso, pues la consecuencia es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. El vivir desordenadamente es muerte. Y entonces nosotros pues nos quedamos ahora sí que ¿cuál es la salida?
y la salida es Jesús, que Él vino y se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. ¿Por qué derramó su sangre? Porque si no se derrama la sangre no hay perdón de pecados. Es una vida por otra. Si nosotros hicimos algo malo y queremos vida, pues entonces dice el Señor, pues alguien tiene que dar su vida, porque la paga del pecado es muerte. Mis pecados requerían que alguien muriera. Tus pecados requerían que alguien muriera. Y Jesús dijo, Él levantó la mano, yo voy a morir en ese lugar. Y entonces esa es la razón por la cual Jesús vino y derramó su vida, derramó su sangre por nosotros. Y cuando eso sucede, pues nosotros somos salvos. ¿Salvos de qué? De ese juicio, de esa condenación, somos salvos. Y cada uno de nosotros, por eso digo yo, si alguien es salvo, debiera tener una sonrisa en su rostro, porque no había forma de ser salvados, o sea, no había esperanza, no había esperanza, y Él vino a darnos esperanza, Él vino a darnos un camino. Entonces, pero todo eso que Jesús hizo, y lo podemos ver ahí cuando los apóstoles, discípulos en aquel tiempo estaban con Jesús, tuvieron una relación con Jesús, digamos que tuvieron un encuentro con Jesús y estaban viviendo esa vida íntima con Jesús, vivían con Jesús, ¿verdad? Se dormían con Él, pues en el sentido de que eran un equipo que andaba evangelizando, y llegaban a una ciudad y se hospedaban en algún lugar, unos en el piso, otros en el catre o donde fuera, pero andaban juntos, ¿verdad? Imagínense toda la riqueza que estaba aportando la presencia de Jesús constante con ellos. A mí me maravilla eso, digo, tiene que haber sido tremendo los momentos antes de acostarse, las pláticas, todo lo que ellos hablaban. Yo sé que mucho de eso no está registrado en la palabra, pero tuvo que haber habido momentos preciosos, ¿verdad? Pero aún así, llegado el momento de la presión, de la prueba, lo negaron. No pudieron sostener la presión, lo negaron. Sí. Y andaban con Él, lo conocieron, vieron sus milagros, vieron todo lo que hacía, y aún así le dieron la espalda. No una vez, en el caso de Pedro, 3 veces. Y yo siempre me pregunto eso, digo, Señor, Pedro te negó 3 veces, yo no sé ni cuántas llevo. Y yo no sé usted cuántas lleve. A Pedro lo criticamos por esas 3 veces, pero quién sabe cuántas tenemos nosotros de negarlo. Cuántas veces hemos podido hablar del evangelio y no lo hemos hecho. Entonces Pedro estaba tristísimo por haber fallado. ¿Usted cree que Pedro quería fallar? ¿Que Pedro lo quería negar? Obviamente que no quería hacer eso. Simplemente no pudo en el momento, no pudo conservar su entereza, no pudo conservar su compromiso, ¿sí? Y entonces lo negó. Y nos deja una lección a nosotros. Y cuando nuestro Señor resucita, Él quiere tener un encuentro con Pedro y le dice a Pedro, y le pregunta, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Pedro, me amas? Sí, yo te amo. ¿Pedro me ama? Cada vez que le preguntaba, el Señor estaba restaurando su alma, su espíritu, ¿sí? 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó, ¿me amas? Dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y obviamente que era cierto, Pedro amaba al Señor, pero no pudo sostenerse ante esa presión que había sobre él en ese momento. Y así, ese tipo de presiones sufre toda la gente. De hecho, Pedro escribió eso. Dijo, los mismos padecimientos van padeciendo todos los hermanos en todo el mundo. Usted tiene tentaciones y aquel tiene tentaciones y el otro tiene tentaciones, y usted tiene luchas y aquel tiene luchas y el otro tiene luchas. O sea, es algo normal, digamos, de alguna manera, que nosotros como creyentes suframos un grado de oposición. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Lo que quiero llegar con esto es que Jesús les habló a ellos, y cuando resucitó, antes de partir, Él les dijo algo que yo lo tengo por aquí escrito.
Dice en Juan capítulo 20 y versículo 22. Voy a leer desde el verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, ellos de alguna forma habían creído en Jesús, y entonces Jesús les dice: reciban el Espíritu Santo. Entonces, algunas personas piensan que ellos en ese momento entraron en una comunión, en una relación con el Espíritu Santo. Y yo creo que sí, realmente Jesús les dio ese vínculo de poder estar con el Espíritu, pero no era suficiente eso, no era suficiente. Esa relación demandaba algo más allá, ¿sí? Tal es así que Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, manténganse unidos. Yo me tengo que ir, dice, pero va a llegar el Espíritu Santo, ¿sí? Ustedes necesitan al Espíritu Santo. Entonces, todo lo que ellos no podían hacer, la palabra clave es podían, todo lo que no podían, dice, va a venir el Espíritu Santo y Él los va a capacitar, Él los va a habilitar a poder hacerlo, ¿sí? Sin el Espíritu Santo no es posible, con el Espíritu Santo no hay imposible, ¿sí? Entonces, ese Espíritu que Jesús le sopló era el Espíritu Santo. Pero el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa de Dios, la promesa del Padre, no había llegado todavía. Para los discípulos, ellos tuvieron que esperar la promesa del Padre. Y déjenme decirle que cada uno de nosotros que creemos en cierta medida, tenemos que pasar por un periodo de espera. Pudiera ser ese periodo de espera un día, 2 días, un mes, no sé, yo no sé. A Dios no lo podemos enmarcar, decir así es como Dios obra, porque Dios es soberano y obra como a Él le place. Pero algunos pudiéramos pasar, yo pasé años entre que yo acepté a Cristo y tuve un encuentro personal con el Espíritu Santo. Pasaron años. ¿Por qué? Quizás por mi descuido, quizás por mi falta de búsqueda, quizás porque dije, no, bueno, pues yo ya recibí la salvación, ya soy de Cristo. Hay un lugar preparado para mí allá, está bien. Y sigue viviendo una vida, pues, relativamente buena, ¿sí? Nada más que cuando nosotros vivimos una vida cristiana sin el Espíritu Santo, es una vida ausente de poder. Y cuando falta el poder, hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder hacer. Y pues puede ser esa resistencia que tenemos, algún problema, algún vicio, algún mal hábito, cosas que quedan en nuestra vida. Y quisiéramos nosotros poder, pero no podemos vencer. Acabamos cediendo y acabamos cediendo. Porque quien viene realmente a fortalecer nuestra vida es nuestra relación personal con el Espíritu Santo. Mucha gente sí sabe, sí quiere, pero no puede. Entonces ese es el punto más importante, que cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida, le entregamos el dominio de nuestra vida y tenemos nuestro propio Pentecostés o nuestro propio encuentro con el Espíritu Santo, nuestra vida cambia, sin duda. Desde ese momento las cosas se vuelven diferentes. En ese momento usted puede dejar cualquier cosa, ¿sí? Puede vencer cualquier obstáculo. De hecho, no está escrito en balde lo que dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. Obviamente estoy hablando de situaciones en base al propósito de Dios, en base a eso. No estoy diciendo que usted puede ahora brincar a un edificio porque tiene al Espíritu Santo. Yo creo que usted me entiende de lo que le estoy hablando, ¿verdad?
Pero digo, por si acaso, o sea, necesito dejar eso claro. O sea, todas las cosas que tienen que ser valiosas, importantes en su llamado, en el propósito de su vida, usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene para eso, para que usted pueda. ¿Sí? El Señor quiere que usted pueda. Dígaselo a su vecino, el Señor quiere que usted pueda. ¿Sí? Usted no puede quedarse y decir, oh, pues es que yo no puedo. Y yo pienso eso, que cuando decimos nosotros, no, yo no puedo, y no, yo no puedo, entonces yo veo que eso es una ausencia. Es una ausencia del Espíritu en la vida. Yo recuerdo cuando yo tuve un encuentro con el Señor, tocó mi vida y ese día fue el último día que yo fumé. Jamás volví a agarrar un cigarro, de un día para otro, así. Y fumaba yo una caja de cigarros diarios. Gloria a Dios, exactamente, pero fue así. ¿Por qué? Pues usted sabe, y a veces yo había tratado de dejar de fumar y decía, bueno, pues voy a fumarme nada más media, ¿sí? Y bueno, nomás voy a fumar después de la comida, y bueno, nomás voy a fumar cuando me tome una cerveza, y bueno, y era una así y otra, y fallaba, y fallaba, y fallaba, y fallaba. El día que tuve un encuentro, pum, se acabó. ¿Por qué? Porque ese día se pudo, ¿sí? Y Él quiere que usted pueda. Esto no está reservado para unos cuantos, para una élite de espirituales que diga el Señor, bueno, a esos espirituales les voy a dar el Espíritu Santo. Eso no es así. Dice el Señor, sobre toda carne, ¿sí? Para todos, ¿sí? Entonces, si es para todos, pero yo no lo tengo, entonces el problema puede ser mío, porque yo no lo estoy buscando. Porque yo no estoy buscando tener esa intimidad, esa relación preciosa con su espíritu, ¿sí? Pero esa es la razón, porque creo yo que después de que alguien se convierte, tiene que ser introducido a que busque el Señor, a que busque, me refiero al Espíritu Santo. Es una promesa que Dios hizo. Es más, yo me atrevo a decir, es la promesa más importante que Dios dio. A esa se le llama la promesa. La Biblia está llena de promesas, pero la promesa es el Espíritu Santo. O sea, es la más importante, la más valiosa. Y viene a cumplir una etapa gloriosa, porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo no vendría. Entonces no podemos estar el Espíritu Santo y yo aquí al mismo tiempo. Yo necesito irme, porque yo voy a llegar al Padre y de allá lo voy a enviar. Porque está escrito que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces Él envió, sus discípulos dijo, quédense aquí, yo voy al Padre y ustedes van a ser bautizados dentro de no muchos días. Y se le conoce a ese encuentro, se le conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Que somos nosotros bautizados, sí, en agua, como dice la Escritura, arrepentidos, y bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea cómo son digamos, pasos o procesos en los cuales el Señor espera que nosotros estemos avanzando en ellos. Y como le digo ahorita, pudiera ser que alguien se quedara como que, alguien le dijo, no, cuando aceptaste a Cristo tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo. Ah, bueno, está bueno. Eso no es real. La Biblia misma dice que no es así. Entonces necesitamos esa. Pero Él quiere que nosotros tengamos un anhelo por eso. Porque para recibir al Espíritu de Dios es necesario quererlo. Es necesario esperarlo. Es necesario pedirlo. Esos hombres que Jesús les dijo, ellos se pusieron a orar. Y se pusieron a esperar al Espíritu Santo. Les dijo, no se vayan hasta que haya venido sobre vosotros. Y ellos se quedaron ahí, fueron obedientes. Señor, te necesitamos y necesitamos esa visitación y necesitamos ese encuentro y lo necesitamos. Y entonces dice, de pronto, ahí está el Espíritu Santo. Y dice, entonces me seréis testigos. Cuando recibáis el Espíritu Santo, me van a ser testigos por todo el mundo. En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra. Entonces no podían ser testigos porque esa palabra testigos
En el original lo que dice es: me seréis mártires. Estaréis dispuestos a dar hasta su vida por mí. Eso es lo que Jesús dijo. Y literalmente lo hicieron, porque todos los discípulos, la mayoría de ellos, murieron en situaciones así, dando su vida. Algunos fueron apedreados, algunos fueron echados en el Coliseo a los leones para que negaran el nombre de Jesús. Él es mi Señor y no hay otro. Pues se los van a comer los leones, pues que nos coman los leones. ¿Cómo podía tener una terminación así? Pues solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso ellos tenían y por eso hacían lo que hacían. Y por eso sacudían ciudades enteras, ¿ah?, cuando llegaban, por la presencia, por la llenura del Espíritu en sus vidas. Y yo pienso que eso es lo que va a estar sucediendo estos últimos días. El Espíritu va a estar tocando gente, va a estar acercando gente. Y obviamente que al haber una manifestación del Espíritu, el Espíritu viene con toda una serie de dones sobre el pueblo maravillosa. Viene con una serie de manifestaciones por esa intimidad que le conocemos como el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo eso va a venir entonces todo eso viene sobre el creyente. Lo único que tenemos es que permanecer en Él y todo eso va a estar fluyendo. Y los dones, pues usted ya conoce, ¿verdad? Cada uno de los dones: la fe, el hacer milagros, el sanidades, el hablar en lenguas, el interpretarlas, el discernimiento de espíritus, todos los dones, todo eso tiene que ver con el Espíritu. Y si eso no sucede en nuestra vida, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cuál es mi relación con el Espíritu? Yo no tengo ninguna relación con el Espíritu, o solamente le pido al Padre mis listas: Señor, pues esto y esto y esto, ocupo esto y ocupo lo otro, y ahí te las dejo y ya me voy, y luego se las vuelvo a recordar y se las dejo. Si solamente esa es mi relación, tengo una relación muy pobre. Esa es la verdad. Entonces el Señor dice: dale más a lo profundo, búscalo más allá, acércate más allá, atrévete a buscarlo, atrévete a quedarte una noche buscándolo, atrévete a pasar un fin de semana con Él, atrévete a decir: estas 3 comidas las voy a dejar y yo me voy a dedicar a ti, me voy a dedicar a encontrarte, porque dice la palabra que tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti. O sea, Dios no va a ser indiferente cuando alguien lo está buscando. Dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Es la garantía, es la promesa, que cuando uno se acerca a buscar. Entonces yo lo que quiero despertar en cada uno de los que me están oyendo hoy, despertar ese deseo por tener esa intimidad con el Espíritu, porque el Espíritu toma el control de su vida, tome la rienda de su vida, que usted pueda estar venciendo, porque cuando usted vence, el Señor es glorificado. No es para que uno se cuelgue medallas, sino es para que uno diga: es Dios obrando a través de mí, es Dios obrando a través de la iglesia. Ver las respuestas en su familia, en su casa. Ese es el deseo en el corazón de Dios. Yo estoy convencidísimo de eso. Por eso el hecho de decir: la gente no quiere, yo creo que sí quiere. Si yo le pregunto a usted si usted quiere, yo sé que me va a decir que sí. Pero no puede, pues por esa razón, porque el que nos hace poder es el Espíritu Santo. Por eso dice: recibiréis poder. Recibiréis esa capacidad de poder vencer. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 4, es muy conocida esa cita, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Déjeme decirle que algo que sucede, platicaba con un joven acerca de esto, y decía: bueno, ¿cómo sabe uno que ya fue lleno del Espíritu Santo?
Entonces, dice, pudiera yo no hablar en lenguas y estar lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que la primera señal de ser un lleno del Espíritu, uno está lleno de poder. ¿Sí? Si usted sigue diciendo, no puedo esto, y no puedo esto, y no puedo aquello, y no puedo lo otro, entonces no me puede decir que usted está lleno del Espíritu. Porque un hombre, una mujer llena del Espíritu de Dios, le es muy difícil no vencer sobre las circunstancias. Va a estar venciendo. ¿Sí? Una de las cuestiones que casi sucedieron en todo, pudiera decir en todos los eventos que la Biblia registra, es que cuando fueron llenos, empezaron a hablar en un idioma que el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar en lenguas. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga esa capacidad de poder orar al Padre. Porque si dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios para edificación. Porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, aunque su entendimiento queda sin fruto. O sea, el entendimiento puede decir, ¿qué fue lo que dije? No sé. Pero lo que sí me doy cuenta, que cuando estoy ante cierta situación, sé cómo actuar. ¿Por qué razón sé cómo actuar? Por causa de que en mi interior he sido edificado, mi espíritu ha sido edificado, mi espíritu ha sido fortalecido. Y por eso me comporto como me tengo que comportar, porque tengo un espíritu que ha sido fortalecido por la comunión con el Espíritu de Dios. Así es como funciona. Digo, así lo dice la palabra, lo explica así. O sea, somos edificados interiormente por estar orando en lenguas o hablando con el Padre en lenguas. Entonces, pero eso lo hace el Espíritu, ¿sí? Eso no tiene que ver con las capacidades. Cuando usted agarra una jarra y usted la llena de agua y le sigue echando, ¿qué va a pasar? Se va a derramar. Así le llaman, el derramamiento del Espíritu. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces se va a tirar y entonces tú vas a ver aquello. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Todos aquellos que son llenos del Espíritu. Y dice que ahí en Hechos capítulo 10, ya estoy casi al terminar, Hechos capítulo 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese bien, la vida que llevaba Cornelio, una vida como tiene que ser, ¿sí? Un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Ese era Cornelio, ¿verdad? Le faltaba solamente algo. Y dice, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. O sea que este hombre piadoso, temeroso, que oraba siempre, porque ahí está registrado que así era su vida, ¿sí? Y dice que él tuvo un encuentro con ese ángel y el ángel le dijo, ¿sabes qué? Ve a traer a Pedro, ¿sí? Pedro tiene un mensaje para ti, un mensaje importante para ti. Y entonces él le da la tarea a sus súbditos, a sus criados, y los envía a encontrarse con el apóstol Pedro, ¿verdad? Y el apóstol Pedro también de manera sobrenatural, porque acuérdense que el Espíritu Santo estaba involucrado en todo eso, él está en el techo de la casa, en el tejado, él está orando también. Y entonces él le dice, el Espíritu le dice, ¿sabes qué? Van a venir por ti, te van a venir a invitar a ir a tal lado, no te niegues, ve con ellos, ¿verdad? Entonces en el verso 34, brincándome un poquito, Pedro abriendo la boca le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Eso es muy importante que usted lo tenga presente. Dios no hace excepción de personas. O sea, no es Dios de que estos sí y estos no.
Dios dice, yo los veo y los veo a todos los amo y sobre todos quiero derramar mi espíritu. Así es Dios, ¿sí? Que nadie le confunda en eso, ¿sí? Dice, sino que en toda nación, en México también, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El Espíritu Santo va a llegar a una vida porque tú estás en una conexión con Jesucristo, sin duda, tiene que ser así. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fueron las primicias, ¿sí? El Espíritu Santo había de venir, pero él vino primero sobre Jesús, ¿sí? Entonces, cuando usted se acuerda que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el profeta Juan el Bautista lo sumergió en el agua y salió, y después descendió el Espíritu Santo para quedarse con él, ¿sí? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Pedro dice, yo lo vi vivo después de haberlo visto morir, ¿ah? Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Importante, sobre todos los que estaban oyendo, dice, ¡pum!, de repente cayó. Como decía un pastor amigo, Richard Hayes, decía, no, a mí me cayó el ángel más gordo, porque me cayó y ya no me pude levantar, dice, estaba encima de mí. Y dice, y los fieles que habían ido con Pedro, que ellos ya habían recibido la llenura del Espíritu Santo, estaban asombrados, porque en cierta forma ellos pensaban como el Espíritu Santo fue para nosotros, ¿verdad? Pero cuando vieron que fue para todos, ellos estaban, también sobre ellos, ¿verdad? No es nomás para los judíos, es para todos, ¿verdad? Es para todos. Dice, estaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Verso 46. Porque los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. O sea, lo más notorio fue que dijo, no, pues fue como con nosotros, ¿verdad? Con nosotros llegó el Espíritu Santo y empezamos a hablar en lenguas, con ellos también. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ellos no se habían bautizado todavía en agua. Estaban siendo solamente creyentes en Jesucristo, pero no habían todavía sido bautizados en agua. Y entonces el Espíritu Santo los bautizó y luego se bautizaron en agua. O sea, Dios es Dios. Él hace las cosas como a Él le place, ¿verdad? Es soberano. Esa es la soberanía de Dios, que Él hace las cosas como Él quiere. Y entonces, a ese punto yo quiero llegar con ustedes, que usted tiene que darse cuenta si en su vida verdaderamente ya ha acontecido algo en su relación con el Espíritu Santo. Si usted se encuentra con una serie de no puedo y no puedo y no puedo esto y no puedo aquello y no puedo lo otro, entonces tiene que darse cuenta que hay una necesidad, hay una ausencia, pero que no tiene que ver con el deseo de Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted pueda. Dios quiere que usted venza. Dios quiere que usted triunfe, que usted conquiste, que usted posea. Porque cuando Él dijo que a Él le ha placido darnos el reino es el dominio, el control sobre aquella cosa, sobre la creación que Dios nos dio.
Y si no lo tenemos nosotros es por causa de nosotros, no tiene que ver con Dios. Por causa de que no nos hemos nosotros dado ese compromiso, ¿verdad? De decir, yo quiero más, Señor, yo quiero más. Y si alguno tiene sed, dijo el Señor, venga y beba. Si alguno tiene sed. Entonces, el Espíritu Santo es para los sedientos. El Espíritu Santo es para los hambrientos. Si usted dice, no, es que no sé cómo se va a oír, qué van a pensar los demás si yo empiezo a hablar en lenguas, igual, bueno, ya que tenga hambre, venga, ya que tenga sed, venga, ya que verdaderamente diga, no puedo vivir esta vida sin poder, ¿sí? Entonces acérquese. Pero si quiere seguir viviendo una vida sin poder, pues entonces puede seguir así. Pero sepa que hay una disposición, hay una provisión de Dios para cada uno de nosotros. Él la tiene para nosotros. Quiero leerle una última cita que yo estaba meditando en ellas en el libro de Isaías. Isaías 55, esta es la última cita que le voy a leer. Isaías 55, en el versículo número 2, dice: a todos los sedientos, voy a leer desde el 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que tienen sed, vengan a las aguas. El agua es un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hay muchas cosas en la vida que nosotros podemos alcanzar, pero no sacian. Cuando usted realmente conozca del Señor, se va a dar cuenta qué es lo que realmente sacia. Porque pudiera uno decir, ¿sabes qué? Es que cuando yo tenga una casa bonita, así, yo voy a sentirme satisfecho. Pero déjeme decirle, usted la va a tener y no se va a sentir satisfecho. Cuando yo tenga ese carro nuevo que me gusta, que anhelo, cuando yo lo tenga, entonces me voy a sentir, pero usted lo va a tener y esa emoción va a pasar. Esa satisfacción no está ahí. Se queda limitada. Cuando yo logre ese proyecto y usted lo va a lograr y se va a dar cuenta que no llena. Por eso dice la Escritura, ¿por qué te gastas en aquello que no sacia? Porque alguien puede estar en una casa humilde quiere decir con lo básico, y ser completamente feliz. Porque lo que nos sacia realmente es aquello que nosotros recibimos a través de los oídos. Vea lo que dice ahí, si yo sigo leyendo, dice, oídme atentamente. Vea que lo que le va a saciar tiene que ver con el oído, ¿sí? No con los ojos. Los ojos nunca se sacian de ver, dice Proverbios. Pero el oído dice, oídme atentamente. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, nuestra alma se va a deleitar por aquí, por lo que oímos, por las palabras de Dios, ¿sí? Eso es lo que va a traer una plenitud a nuestra alma. Dice, inclinad, ¿qué? Vuestro oído, otra vez, la segunda vez, vuestro oído, tiene que ver con nuestro oído. Y venid a mí. Y luego, ¿qué dice? Oíd, tercera vez en ese pasaje. Está hablando de lo que tenemos que oír. De cuánta atención. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo más importante, el sentido más importante que nosotros tenemos es el que estar oyendo. Porque la fe viene por el oír. Entonces nosotros tenemos que valorar lo que oímos y saber qué cosa no debemos estar oyendo. Dice, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Por lo que oímos
Hoy usted ha estado oyendo. ¿Sí? Y yo le digo, así como dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, que hay cosas que no podemos hacer, pero hay quien todo lo puede. Y ese ser, el Señor dijo, no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Las batallas no se ganan con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, es más que suficiente. Somos mayoría, ¿sí? No importa cuántos sean, si Él está con nosotros, somos mayoría, ¿sí? Jesús pudo resistir toda esa oposición si el Espíritu estaba con Él. Todo mundo le dio la espalda, vamos a decirlo así. Pero aún así, Él permaneció. Él había sido ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y ahora el Señor Jesús dice, así como el Padre me envió, yo los envío. O sea, Él nos quiere enviar así como Él, ¿sí? Pero si nosotros queremos sin el Espíritu vivir una vida cristiana victoriosa, eso no se puede. Vamos a estar cayendo, fracasando. Así es que yo le quiero invitar que se ponga en pie. Le quiero invitar que se ponga en pie y que usted piense en ese regalo precioso que el Señor nos ha dado, que es su Santo Espíritu. Que ese es el mejor regalo que podíamos haber recibido. Y si usted inicia a partir de este tiempo, o ya lo inició, qué bueno, o retome esa relación con el Espíritu Santo de Dios, en donde usted tenga esa relación constante con Él. Y si usted ya tiene esa capacidad para orar en ese lenguaje, en ese idioma, úselo, usted se va a edificar. Quizás usted no entienda todo lo que está hablando, no importa, úselo, porque el Señor quiere hacer cosas a través de nosotros y que vivamos vidas victoriosas, porque en eso el nombre de Dios es glorificado. Dice la Escritura en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo podemos llevar mucho fruto si no es con la ayuda de su Espíritu? Pero con la ayuda de su Espíritu podemos ser esas personas victoriosas que logran, que alcanzan, que vencen. No que dominan a las personas, ese no está en discusión, ese no es el plan de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero que ahí donde estés, tú empieces a considerar tu vida y empieces a considerar tu necesidad del Espíritu. Esa es la mayor necesidad. Después de Jesucristo, para poder vivir una vida victoriosa, es tener de tu lado al Espíritu, tener dentro de ti al Espíritu. Ese Espíritu va a llegar a tu alma, a tu espíritu. Dice, desde tu interior van a empezar a correr esos ríos. Esa es la promesa. Así que no te distraigas hoy. Yo no sé si hoy es tu día, pero la palabra de Dios dice que este es el día aceptable. Entonces yo me acojo a su palabra, me someto a ella. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora que tú mires, Señor, al sediento, que tú mires al hambriento, aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed. Yo no puedo ver eso, pero tú sí lo ves. Y es algo que atrae tu atención cuando alguien tiene un deseo, un anhelo por ti. Porque sabemos ya que de parte tuya hacia nosotros hay un anhelo ardiente. Dice el anhelo ardiente, aún la creación misma tiene un anhelo, un deseo por ver a los hijos de Dios manifestarse, llenos del Espíritu, manifestarse en poder, en gloria. Así que cada uno de mis hermanos, hermanas que están aquí, que están viendo este programa, yo te invito, abre tu alma, tu espíritu,
al Espíritu de Dios. Él está aquí para llenar tu vida, para saturarte, para saturar todo tu ser, todo tu ser, todo tu ser.